Yo quisiera compartir con ustedes una palabra y les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El versículo 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En esta tarde queremos tratar el tema ¿dónde está tu afecto? Y vamos a tratar tres cosas alrededor en este tema. Y les tengo noticias. Esto es un tema vital. Yo les pido y les ruego que se queden conmigo presentes en esta conversación, porque esto es vital para la iglesia. Esta palabra es esencial. De aquí parte todo lo que nosotros hagamos en el Señor y para el Señor. De este tema que vamos a tratar acerca del afecto. Tan es así que el Señor puso en mi corazón, y se los voy a entregar al final del mensaje para que presten atención ahora y no se distraigan. Al final del mensaje les he hecho copias a todos ustedes del bosquejo que el Señor de esta palabra, para que ustedes en casa lo estudien y lo estudien paso a paso. Se los entregaré al final del mensaje. Pero en esta tarde queremos tratar tres cosas. Número uno, nuestro problema inherente. Nuestro problema que existe, intrínseco en nuestras vidas, con lo que hemos venido a este mundo. Número dos, ¿cómo podemos responder ante ello? Y número tres, el efecto de nuestras vidas. Y todo esto con relación a lo que tiene que ver con el afecto. Cuando hablamos aquí de si pues habéis resucitado con Cristo, para que haya una resurrección tiene que haber habido una muerte. Porque resurrección significa ser traído a la vida luego de la muerte. Jesús murió y al tercer día Él resucitó, Él se levantó de entre los muertos. La tumba estaba vacía. Él fue sepultado, murió, fue sepultado y al tercer día la tumba estaba vacía. Él resucitó. Él se le apareció a sus discípulos. Entonces, aquí nos habla, si pues habéis resucitado con Cristo, es una identificación con su muerte, pero aquí está el apóstol Pablo está hablando de su resurrección. Dice, buscad las cosas de arriba. Hemos muerto, estamos en una nueva vida y nos exhorta a que busquemos todo lo que viene de arriba. Porque el reino de Dios es de arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo me quiero detener en el versículo 2 porque ese es el versículo clave para el tema que queremos tratar hoy. ¿Dónde está tu afecto? Porque en el original, poned la mira en las cosas de arriba significa poner vuestro afecto en las cosas de arriba.
La traducción dice poner la mira en español, pero en el original dice poner vuestro afecto en las cosas de arriba. Hace 10 años, ahora en agosto 1, este próximo mes de agosto, se van a cumplir exactamente 10 años desde que la familia Bass se mudó del sur de la Florida a Carolina del Norte. Justamente 2 semanas antes de nuestra mudada para acá, tuvimos un evento social en el colegio donde trabajaba, que era el colegio cristiano. Y en ese colegio hubo una actividad para los ex alumnos del colegio. Ella trabajaba allí como maestra, pero ese fue el colegio de donde ella se graduó, donde hizo su secundaria y donde mis hijos también hicieron sus primeros grados. Entonces, estando en esa reunión de ex alumnos, nos encontramos con una pareja de amigos nuestros que hacía años que no veíamos. Ya él falleció. Pero en aquel entonces ellos recién estaban llegando de otro estado, llegaban de regreso a la Florida porque él estaba estudiando en el seminario. Y le contamos con mucho entusiasmo acerca de nuestra mudada a Carolina del Norte y cómo nos estamos preparando para esa mudada y cómo nos hemos empacado, hemos vendido la casa, o estamos a punto de vender la casa en aquel entonces, en ese momento, y cómo hemos comprado esta casa bonita, casita bonita aquí en el área de Huntersville, y todo eso. Y ellos se quedaron entusiasmados con nosotros, pero ella nos dijo, ella tiene un corazón muy grande, pero asimismo también tiene una boca bien grande. Dice sus pensamientos, pero de una manera muy asertiva, y muy directamente, como del Señor, estas fueron sus palabras. Asegúrense bien que la razón para mudarse no sea para huir de una situación, porque eventualmente esa situación les va a acompañar a ustedes. Y con eso, esas palabras se me quedaron clavadas en mi corazón. Asegúrate que la razón para mudarse no sea para huir de una situación. Y nosotros muchas veces pensamos que relocalizarnos de un sitio a otro va a resolver todos nuestros problemas. Después de todo, hemos perdido credibilidad en un lugar y entonces mejor vamos a empezar de nuevo en cero en otro lugar. Y lo que resulta es que esa naturaleza intrínseca, si la hemos perdido en un lugar, la vamos a perder en el otro lugar eventualmente. ¿Verdad? Si tenemos asuntos que no hemos resuelto, esos asuntos se van a ir con nosotros en la maleta, en la mudanza. Y seguramente esa era una advertencia que Dios nos estaba haciendo, porque a los pocos meses tuvimos una situación con nuestro hijo mayor de ajustes, a punto de que tuvimos que buscar consejería, al punto que eso sacudió nuestra familia completa. Y ya habíamos venido nuestra familia de una crisis en la Florida, ¿verdad? Y estábamos bien tiernos, bien sensibles. Y como a las 6 semanas hubo una conferencia de apologética aquí en Charlotte. Ya estábamos mudados aquí. Y justamente el día de la primera conferencia hubo una crisis en mi casa con nuestro hijo. Y en esa condición me fui a la conferencia de apologética. Apologética es la teología que estudia la defensa de la fe, cómo defender tu fe. Cuando voy a esa conferencia que yo pensaba que era totalmente académica, una de las cosas que uno de los conferencistas dijo: no hay ninguna apologética que pueda salvar a nadie. Lo único que puede lo único que puede traer convicción es la obra del Espíritu Santo cuando tú pones tus afectos en Dios. Eso se me quedó clavado allí. A las 3 semanas llegó un libro a mis manos del autor John Piper. No pierdas tu vida.
Y básicamente la tesis de ese libro es que cualquier cosa en lo cual nosotros pongamos nuestro esfuerzo en lo natural, fuera del propósito de Dios y fuera del afecto hacia Dios, es una pérdida en nuestra vida. Eso fue otra clavada en mi corazón. Dios tenía que tratar en mi vida con el área de mi afecto hacia Él. Dios tenía que tratar en mi vida con todo lo que tenía que ver con mi amor hacia Él. Llevaba muchos años en el ministerio. Llevaba 10 años como asistente capellán en el sistema correccional en la Florida, dando estudios bíblicos. Llevaba mucho tiempo dirigiendo la alabanza de oración. Yo fui anciano de la iglesia que me precedió aquí, en los tiempos en el sur de la Florida. Estuve mucho tiempo envuelto en el ministerio, mas sin embargo, estaba el asunto del afecto hacia Dios pendiente. Y lo cual me trajo a la memoria esas palabras de esa hermana: asegúrate bien que la razón para mudarte no sea para huir de una situación, porque eventualmente esa situación va a ir tras de ti. Yo quisiera saber, cuando hablamos, yo quisiera saber en las Escrituras, ¿por qué, por ejemplo, en Éxodo capítulo 33 nos habla acerca de Josué, que nunca se apartaba de en medio del tabernáculo? O por otro lado, en Primera de Crónicas capítulo 29, yo quisiera saber por qué David, de su tesoro personal, él dio para el templo, para la edificación del templo. Me interesa saber eso. Y con la ayuda del Señor vamos a descubrir por qué. ¿Qué fue lo que les movió a Josué a nunca apartarse del tabernáculo y a David a poder dar de su tesoro personal para la edificación del templo? Pero para eso tenemos que considerar lo que es los afectos. Y los afectos es la inclinación o disposición de la voluntad, que es fundamentalmente gobernada por el amor a Dios o el amor por sí mismo. Y ahí lo dejo. Es la inclinación o la disposición de nuestra voluntad. Aquello que tú amas es lo que te va a mover. Aquello que tú amas es lo que te va a causar que tú inclines tu voluntad hacia eso. Ya sea el amor a Dios, o ya sea el amor a ti mismo, o ya sea el amor a cualquier otra cosa. Pero nuestro problema inherente es, y lo vamos a ver en Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, vamos a ver versículo 9 al 19. Y vamos a ver varios pasajes de las Escrituras. Así que hoy el tema central es en Colosenses, pero vamos a ver varias escrituras de referencias. Del versículo 9 al versículo 19. El apóstol Pablo se está dirigiendo a esos judíos que vivían en Roma. El apóstol Pablo estaba escribiendo desde la prisión. Él estaba anhelando visitar a los romanos, a esa iglesia en Roma, pero él, por motivo de que quizás no conocía personalmente a esa iglesia, por haberse personado allí, pero sí había escuchado acerca del fervor y del amor de Dios, pero les estaba recordando nuestra condición. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. ¿Cuál es nuestra condición inherente? Que todos, judíos y gentiles, estamos bajo el pecado. Esa es nuestra condición inherente. Pero, y por consiguiente, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice que todos, judíos y gentiles, están bajo el pecado.
Esa es nuestra condición inherente. Bajo esa condición hemos venido al mundo y por consiguiente, en esa condición pecaminosa no hay justo, ni uno solo. No hay quien entienda, no hay entendimiento de las cosas de Dios. Y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aún sigue, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está maldita, llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que con toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Usted alguna vez ha escuchado cuando usted le habla de Cristo a alguna persona y dice, pero yo soy una persona buena? Yo soy una persona que me ocupo, aún en mi religión tradicional, la cual yo fui criado, ¿verdad? Me ocupo de seguir los 10 mandamientos. Te tengo noticia. Los 10 mandamientos, la ley de Jehová, dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Y es perfecta que convierte el alma, no por causa de la ley en sí, sino porque la ley, aquí lo vemos en la segunda parte del versículo 20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Jehová es perfecta. Jehová le dio la ley a Moisés. Jehová es un Dios perfecto y la ley es perfecta, pero nosotros no somos perfectos bajo ningún concepto. No hay ni uno solo bueno, ni uno solo justo, ni uno solo. Por lo tanto, al ser confrontados con la perfección de la ley y nosotros en nuestro propio esfuerzo de tratar de cumplir la ley, nos hallamos faltos de la marca. Nos hallamos que no podemos con nuestras propias fuerzas. Y eso el apóstol Pablo está llamándoles la atención, describiendo la condición del hombre. Primero del hombre pagano, el hombre que no conoce al Señor. Que el hombre pagano que no conoce al Señor rechaza la revelación de Dios, lleno de idolatría, merecedor del castigo, por consiguiente, del castigo de Dios. Pero el judío, teniendo la ley, teniendo los 10 mandamientos, fallaban en ponerla en práctica. Así que el reclamo de Pablo era que tanto el judío como el gentil merecen la justicia divina. El hombre por su propia iniciativa no puede tener inclinación alguna para poner su afecto hacia Dios. Tú no puedes amar a Dios por ti mismo, por ti misma. Hemos oído muchas veces, mal citado, en los medios, y algunos cristianos que lo citan, supuestamente de las Escrituras. Les tengo noticias, no está en las Escrituras. Dice la frase, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Esa frase no está en las Escrituras. ¿Tú sabes quién la dijo? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dijo, a él se le acredita el decir que Dios ayuda a los que se ayudan a ellos mismos. O en la jerga latina, a Dios dando y con el mazo dando. Pero esa frase, por más simple que parezca, refleja una condición intrínseca del hombre. Refleja el menosprecio y la tendencia del hombre a rechazar a Dios. Si no, vean el letrerito que dice en la parte de atrás de muchos automóviles, Dios es mi copiloto. O sea, Dios está sentado aquí, pero yo soy el que estoy en control. O si no, oímos diciendo, Diosecito me está ayudando, Papá Dios me está ayudando. Papá Dios, como si Dios fuera el viejito lindo con la barbita blanca y así, que nos está ayudando.
es una reducción realmente al valor, una devaloración del carácter puro, santo, supremo de Dios en todo su esplendor. Así que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, ni muchísimo menos inclinar sus afectos a Dios. Sin embargo, vemos en Marcos capítulo 22, versículo 30, Jesús citando un mandamiento que está en Deuteronomio, y dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Más adelante vemos también, aún si vamos en Deuteronomio, y yo les voy a dar las notas de todo esto porque realmente tengo mucho interés. Yo le pido al Señor que esta palabra se clave en sus corazones, quede marcada en sus corazones y les desafíe de una manera como el Señor me está desafiando a mí también. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Esas palabras van a estar ahí. Es importante. ¿Dónde está tu afecto, oh pueblo? ¿Dónde está tu afecto? Bendito el Señor. ¿Cómo entonces puedo conciliar el hecho de que es un mandamiento, poner nuestro afecto en Dios, poner la mira, poner vuestro afecto en las cosas de arriba, ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con toda nuestra fuerza? Es un mandamiento. ¿Cómo podemos conciliar eso con el hecho de que no podemos cumplir ese mandamiento? Es un mandamiento que no podemos cumplir por iniciativa propia. Y la respuesta está en Juan capítulo 3, versículos 3 al 7. Las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, la palabra, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que la respuesta es: ¿cómo podemos conciliar el hecho de que es un mandamiento que no podemos cumplir por iniciativa propia? Tenemos que nacer de nuevo. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Es nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento es lo primero, lo que te posibilita a ti poder entonces poner tu afecto en las cosas de Dios. La palabra dice en ese mismo pasaje que los judíos murmuraban ante las palabras de Dios. Podemos ir a Jesús porque hemos sido atraídos hacia Él. ¿Dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu afecto? Es la pregunta que el Señor te quiere hacer en esta tarde. Si ningún hombre busca a Dios, si Dios es quien toma la iniciativa, si lo que tenemos y somos es por su gracia,
El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 6 que nadie puede venir a mí si el Padre no le enviase. Juan capítulo 6, versículos 41 al 44. Si lo que tenemos es por su gracia, la pregunta es, ¿por qué entonces intentamos acomodar a Dios y amoldarnos a nuestra propia humanidad? ¿Saben una cosa? Dios es soberano. Él nos atrae a nosotros. Es imposible que nosotros busquemos a Dios por iniciativa propia a menos que Él nos atraiga a Él. ¿Cómo Él nos atrae a Él? El día que Él vino a nosotros, escuchamos su palabra y el Espíritu Santo vivificó. Por eso es que Jesús dijo a Nicodemo, el que no nace del agua, la palabra, el agua y del Espíritu, porque el Espíritu Santo es quien vivifica la palabra. Esa palabra no entra vacía, esa palabra es vivificada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien llama y te trae y hace que tú respondas al llamamiento de Dios, y entonces que tú puedes decir, sí Señor. Es el Espíritu Santo. No pienses nunca que es por cuenta tuya. Tú perdiste. Quiero que sepas una cosa. Se habla mucho de la teología del libre albedrío de Dios. Yo quiero que tú sepas una cosa. Dios te dio una voluntad. Y Dios nos dio una voluntad. Pero esa voluntad para tomar decisiones todos los días de nuestra vida. Pero la voluntad, el albedrío, lo que tiene que ver con nuestra redención, nadie lo tiene. Tú tienes voluntad para tomar decisiones todos los días, de todo tipo de decisiones. Pero en lo que tiene que ver con tu salvación y lo que tiene que ver con tu redención, si el Padre no te atrae, no te lleva a Cristo, dice en Romanos que su benignidad nos conlleva al arrepentimiento. Tú no te puedes arrepentir por ti mismo, porque ya lo leímos. No hay ni uno bueno, ni uno, solo que busque a Dios. Dios es quien se revela. Ese día que escuchamos la palabra de Dios, su Espíritu Santo abrió los ojos de nuestro entendimiento y pudimos ver la revelación del plan de Dios en el Evangelio, en el santo y glorioso Evangelio, y nos cautivó. Y pudimos ver primeramente cuán grande es su amor, y pudimos ver también cuán necesitados estábamos, cuán faltos de la marca estábamos, y cuán necesitados estábamos, cuán corruptos estábamos. Y entonces, Señor, ten misericordia de mí. No es por cuenta tuya. El libre albedrío, el hombre tuvo libre albedrío hasta el final de Génesis capítulo 2. Una vez llegó Génesis capítulo 3, que el hombre tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios retiró el árbol de la vida porque el pecado separa de Dios. Retiró. Y todo lo que el hombre hace desde ese momento está bajo el pecado. Y entonces, desde ese momento hubo muerte espiritual. Tengamos eso bien claro. Tenemos voluntad. Todos los días yo tengo que tomar decisiones que pueden causar un impacto en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos, de mis finanzas, en todas las cosas. Pero lo que conlleva a nuestra salvación y nuestra redención, eso no es decisión mía, eso es iniciativa de Dios. Dios es quien te atrae a ti. Dios es quien te llama. El llamamiento primordial en tu vida es a Él. Entonces, aquí vemos, a pesar de que Dios es quien llama, Dios es supremo, ¿verdad? Nos encontramos con la tendencia de que el hombre quiere estrategizar la obra espiritual que Dios está llevando a cabo. O, por ejemplo, los Gálatas queriendo judaizar a la iglesia de Dios, en lugar de echar mano a la libertad que Dios te ha dado. Yo te tengo una noticia, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios, un pueblo que viene de la cultura helenista, ¿verdad? Griega.
donde había mucho, un culto a la intelectualidad, eran muy intelectuales, eran muy conocidos en lo que tiene que ver con los números y con la oratoria. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo a la iglesia de los Corintios, Corinto era una ciudad cosmopolita, como decir hoy día Nueva York, Los Ángeles, Chicago, París, Madrid, ¿verdad? Donde hay entrada y salida internacional de mucha influencia, de muchos sectores, y mucha influencia muy idólatra, mucho culto a las divinidades, a las cosas idólatras, paganas. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que fue a nosotros, así que cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre otras cosas alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, la palabra de la cruz, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muchas veces nosotros aún hoy día la iglesia del Señor, queremos estrategizar las cosas espirituales que solamente con el poder de la unción del Espíritu Santo es capaz de hacer Dios. Es obra de Dios. Y el hombre quiere estrategizar utilizando estrategias de mercadeo y estrategias de hombre que se utilizan en el mundo secular, trayendo a Dios a todo lo que tiene que ver al humanismo, y perdemos de perspectiva de que las cosas espirituales tenemos que verlas con la mente del Espíritu. La sabiduría. Hablamos sabiduría, versículo 7, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Y cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 9. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Sabías que el esfuerzo que tú puedes hacer por hacer las cosas de Dios por tu propia fuerza, eventualmente lo que va a causar es desánimo, fatiga, desaire? El Señor me ha permitido viajar un poco. Yo no soy un viajero de decir, por lo menos una vez, 2 veces al año, quizás. Pero a través de los años he visto mucho sector del pueblo de Dios. Y siempre hemos visto el mismo patrón. Están dentro de la iglesia del Señor los que dicen y no hacen. Hablan, pero no hacen. Están también los que dicen y hacen, pero no reciben el reconocimiento que esperan, o no se llevan a cabo sus expectativas, o ahora le llaman los sueños de ellos personales, no los sueños de Dios. Los sueños de ellos personales no se les pueden llevar a cabo y se van. Y están los que están callados y están en expectativa de lo que Dios tiene, con temor y temblor, mirando las cosas con los ojos espirituales, pendiente a lo que Dios tiene para su iglesia. Y la iglesia del Señor, llámale comunión de vida, llámale en cualquier lugar sobre la faz de la tierra, siempre tiene que estar dividiendo el grano de la paja. La apariencia de verdadero con lo verdadero. Siempre. Porque en nuestra condición intrínseca queremos humanizar todo lo de Dios. Y perdemos de perspectiva. La pregunta es, lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos considerar es que, ¿cómo podemos poner nuestro afecto en Dios? Primero, cuando hemos nacido de nuevo. Y número 2, viviendo en el Espíritu
identificándonos. Ese mismo pasaje que leímos en 1 Corintios al final dice, pero hemos recibido la mente de Cristo. Nos identificamos con la mente de Cristo en el Espíritu, poniendo las cosas en lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a lo terrenal. No confundamos la obra del Señor con el Señor de la obra. Muchas veces corremos el peligro de estar haciendo, enfocarnos en una vida religiosa, pero eso no garantiza que tengamos o que hayamos puesto nuestro afecto a Dios. Nos estamos martirizando. A lo mejor estamos bajo la presión de líderes que nos obligan. A lo mejor necesitamos ser reconocidos. A lo mejor nos sentimos condenados y queremos compensar ese sentimiento de condenación haciendo obras. Pero sencillamente lo que trae es fatiga, cansancio. Les pongo un ejemplo, María y Marta. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de María y Marta? Jesús fue donde María y Marta a visitarles, y Marta estaba afanada con las cosas de la limpieza y los afanes y todo, y María estaba a los pies del Señor. Y Jesús dijo, Marta, Marta, afanada, María tomó la mejor parte. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y eso nos advierte el Señor. Aun cuando vemos el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Y estamos casi terminando. El apóstol Juan, en esa revelación revelado, traído por el Espíritu Santo, envía un mensaje a la iglesia en Éfeso, de todas las iglesias en Éfeso. Fíjense lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Una iglesia que pudiéramos decir una iglesia madura. Pudiéramos decir que es una iglesia que está en los asuntos de Dios. Una iglesia que realmente, que pudiéramos decir que es un ejemplo para las demás iglesias. Después de todo, defensora de la verdad, discernimiento, arduo trabajo. Y fíjate lo que nos dice en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Saben una cosa? Muchas veces nuestro arduo trabajo, aún dentro de la iglesia, puede convertirse en una idolatría, una obsesión por el trabajo en sí. Porque perdemos la perspectiva de a quién estamos sirviendo. Iglesia del Señor, ¿dónde está tu afecto? ¿Dónde está tu primer amor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Por qué hay tanto énfasis en el primer amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque su amor nos cautivó. Porque su amor nos llenó. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque el amor genera amor. No hay otra manera. No hay otra manera. Realmente, el primer amor, no quisiéramos tener que hablar acerca de perder nuestro primer amor. Nunca lo deberíamos perder. ¿Cómo podemos hallarnos en ese momento? Piensa por un momento. En ese momento en el cual tú recibiste a Cristo Jesús, ¿qué fue lo que tú sentiste? ¿Qué había dentro de ti?
¿Qué había dentro de ti ese día que tú le dijiste, sí, Señor, entra en mi vida, perdóname mis pecados? ¿Qué había dentro de ti? Yo recuerdo ese día en mi vida. Yo me recuerdo ese día cuando Dios se reveló a mi vida y yo entendí de que no era por pecado de comisión, sino por condición de que yo era pecado y de que eso me separaba de Dios y yo tenía que reconciliarme con Dios. El mismo apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos obliga a ser embajadores de Él, a reconciliarnos con Él y a decirle al mundo, reconcíliate con Dios. Cuando verdaderamente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hemos dicho nuestra condición inherente. El hombre es pecado en su estado de pecado, separado de Dios. Por lo tanto, no hay ni uno solo justo, no hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno solo. Tenemos la respuesta. La respuesta es que nadie verá el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y aún cuando has nacido de nuevo, te está diciendo que vivamos en el Espíritu, identificándonos con la mente de Cristo. Eso es lo que hemos dicho ahora. Pero lo que vamos a ver ahora, la tercera parte es, ¿cuál es la obra que ocurre en nosotros cuando verdaderamente hemos puesto nuestro afecto en Dios? Y lo vamos a ver en Romanos, la epístola a los Romanos capítulo 12. Y este es el penúltimo pasaje. En Romanos capítulo 12 se nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Digo pues que por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos a muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo, en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que siendo diferentes, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El de que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere sed, hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber,
Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Rapidito. Cuando verdaderamente ponemos nuestro afecto en el Señor, ocurre en nosotros, ocurre una obra de Dios en nosotros y hacia los demás. En nosotros ocurre la transformación de nuestro entendimiento. Versículos 1 y 2. Luego ocurre el sentido de pertenencia y de función dentro del cuerpo de Cristo. En Cristo Jesús tú eres miembro del cuerpo de Cristo, versículos 4 y 5. Podemos identificarnos y ejercitar los dones que Dios ha repartido para su servicio. Y lo explica específicamente esos dones en los versículos 6 y 8. Vemos dentro de nosotros y experimentamos una manifestación auténtica del amor de Cristo Jesús, versículo 9. Sentimos un celo santo por todo lo que es bueno y puro delante de Dios, versículo 9. Sentimos un afecto incalculable por el pueblo de Dios. Aún habla en el versículo 9, dice, en el versículo 10, prefiriendo en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No significa que vamos a tener preferencias con uno y con otro. No significa que no vamos a amar a aquel que no ha sido redimido. Está hablando de que entre nosotros hay una identificación los unos con los otros, de tal manera, una compenetración que queremos estar los unos con los otros, y cada vez que un hermano falta o una hermana falta o nosotros estamos ausentes, sentimos la ausencia, la sentimos profundamente. Cuando yo les llamo por teléfono, ¿verdad? Porque ha sido varios tiempos que no les vemos, lo que sea, no es porque yo esté detrás de ustedes, oye, ¿qué pasó? Es porque realmente sentimos tu ausencia, porque realmente te amamos, porque realmente el amor de Cristo Jesús nos identificamos y cuando no está presente lo sentimos. Y eso es todo, ¿verdad? El afecto por el pueblo de Dios. Sentimos un fervor y un gozo contagioso y un sentido de que estamos sirviéndole al Señor. Versículo 12. Es una entrega desinteresada hacia los demás. Una entrega desinteresada. Cuando vemos a las necesidades y nos podemos extender hacia ellas, experimentamos hospitalidad, podemos abrirnos en el amor de Cristo Jesús. Eso no es algo que está en nosotros inherentemente, que está entre nosotros intrínseco. Eso es una obra que Dios hace en nuestras vidas. Esa es la transformación. Esto es la transformación que Dios hace, nuestro entendimiento. El mundo lo ve como una locura. ¿Por qué tú le tienes que estar abriendo la puerta a una persona que ni siquiera es familia tuya? Eso es lo que el mundo dice. Pero en Cristo Jesús nos identificamos con las palabras que dicen en Efesios, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino sois ciudadanos de los santos y siervos y miembros de la familia de Dios. Y dice cuál es la condición de la familia de Dios: edificados según el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es el santo evangelio y la realidad de Cristo lo que nos hace miembros de la familia de Dios. Sin Cristo nosotros estuviéramos regados cada cual en nuestras propias cosas. En Cristo Jesús nosotros, por eso es que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, Él está aquí presente. Es Cristo Jesús lo que nos une a todos nosotros. Pero ocurre también una transformación hacia los demás. Versículo 14, la capacidad de bendecir, aun cuando nos maldicen. Versículo 15, la identificación y la sensibilidad hacia nuestro prójimo, cómo nuestro prójimo se siente, cómo nuestro prójimo se duele. Y podemos escuchar y podemos aconsejar en la sabiduría de Dios. Podemos vencer el mal con el bien. Y aquí eso lo expande. Fíjate cuántos versículos habla de vencer el mal con el bien. Versículo 17, versículo 19, versículo 20 y versículo 21.
Y en versículo 18 nos hace hacedores de paz. En medio de la tribulación, en medio del conflicto, Dios nos ha llamado a paz y a ser embajadores de la paz de Cristo Jesús. Nosotros. ¿Dónde está tu afecto? ¿Recuerdas el día que Cristo vino a tu vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y por cuánto has pasado? Yo les puedo decir, un montón. ¿Cuántas veces hemos sido desanimados aún entre la misma iglesia? ¿Cuántas veces en el andar en el Señor yo he sido tan desilusionado por líderes, personas, y en nuestros países, líderes que son caudillos del púlpito? ¿Cuántas veces eso ha traído desánimo y nos ha querido, y resentimiento también? ¿Cuántas veces este siervo que le está hablando a ustedes les ha traído desánimo a ustedes? Yo les quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús perdón, ¿verdad? Por cualquier cosa que yo pudiera causarle o les haya causado a ustedes que les haya traído desánimo. ¿Cómo podemos enfrentar? Nuestras circunstancias nos desaniman, pero en Hebreos 11 dice que sin fe, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 12 nos habla que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia. Así que nos da primero esa primera instrucción: despojaos de todo peso del pecado. Lo segundo que nos dice es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a correr con paciencia? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay un efecto en nuestras vidas. Decía al principio, ¿por qué Josué nunca se apartaba del medio tabernáculo? Porque el amor y devoción al Señor, el afecto que él tenía al Señor era tan y tan grande que él quería permanecer en el medio del tabernáculo. ¿Por qué David dio de su tesoro personal para la casa de Jehová? Dice porque David había puesto su afecto en la casa de Jehová. Y yo les quiero decir una cosa, que el afecto a Dios puede hacer que tú hagas las cosas más locas que el mundo pueda llamar. Porque para el mundo es locura. La sabiduría de Dios y las cosas espirituales para el mundo son locura. No hacen lógica. Lo que hacemos, lo hacemos por causa del afecto de Dios y todo lo que Dios y todo lo de Dios, aunque para el mundo sea locura. ¿Dónde está tu afecto? ¿En quién has puesto tu afecto? Pongamos, Colosenses capítulo 3, poned vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando ponemos nuestro afecto en las cosas de arriba, versículo 5 de Colosenses 3, eso nos posibilita hacer morir lo terrenal. Cualquiera que sea tu lucha, tu debilidad, tú pones tu afecto en la gloria de Dios, en la grandeza de Dios, y Dios va a hacer morir todo lo terrenal de tu vida. Pensamientos impuros, fornicación, deseos impuros, todo ese tipo de cosas, idolatría, porque tú estás llenando tu vida de todo lo que es de Dios. Poner vuestro afecto en las cosas